de 42. Por tanto, ya rebasamos por mucho el 50% más 1. En ese sentido, vamos a dar inicio. ¿Ya todos ustedes ven la presentación? Sí, profe, ya se ve. Muy bien. La materia está anotada como nutrición vegetal. Con base en la experiencia, es más apropiado mencionarla como o denominarla como nutrición de cultivos. Porque nutrición vegetal es muy restringida a las generalidades. En cambio, la nutrición de los cultivos nos permite ya dar recomendaciones. Y el objetivo del curso es precisamente contribuir al incremento del rendimiento de los cultivos. Tomaremos como base al maíz. Como base al maíz. Por las razones que platicaremos en el transcurso del semestre. Decíamos, el objetivo general es dar recomendaciones tales como las fórmulas de fertilización. Dar recomendaciones tales como los mejoradores del suelo para crear las condiciones de el mejor establecimiento de las plantas, específicamente el desarrollo de las raíces. De eso se trata el curso. Por eso es que decíamos nutrición de cultivos. Debido a que las recomendaciones que hagamos de maíz serán muy diferentes a las recomendaciones que se hacen de otros cultivos. Al mismo tiempo, iremos mencionando las generalidades de lo que es la nutrición vegetal, pero les decía yo, la nutrición vegetal no nos permite llegar hasta las recomendaciones. Yo prefiero, le doy más importancia a que ustedes al final del semestre puedan ir dando recomendaciones relacionadas con la nutrición a los diversos cultivos que ustedes tengan, ya sea en su casa, con sus familiares, con sus vecinos, o al momento de irse a la estancia preprofesional, o al momento de estar desarrollando su servicio social. Ya desde este semestre tengan ustedes esa capacidad para poder generar recomendaciones. Si nos sirve mencionar cuáles son los nutrimentos esenciales y cómo se absorben. Pero les decía yo, eso es muy general y no nos lleva a eso, a generar recomendaciones. Por lo tanto, necesitaremos un método de diagnóstico para que nos diga cómo está nuestro sistema de producción, para que con base en ello generemos la demanda nutrimental de cada uno de los cultivos y teniendo como base, dice aquí, los análisis de suelos, podemos ver cuál es la oferta nutrimental en ese sistema de producción. Y una vez que lo contrastemos, la demanda del cultivo contra la oferta nutrimental, veremos si hace falta nutrimentos, si tenemos un déficit de tal forma que
nos lleve a dar las recomendaciones que decíamos acá arriba de los nutrimentos, de tal manera que podamos construir ya sea la fórmula de fertilización que aquí arriba mencionábamos o entrar a la alternancia, a la forma alternativa de dar recomendaciones de esos nutrimentos. Me refiero a los biofertilizantes, a los abonos orgánicos o a las mezclas de fertilizantes, biofertilizantes, abonos orgánicos. De eso se trata entonces el curso y me da gusto que ya comencemos el día de hoy porque veía cómo se alejaban la posibilidad debido a que en otras especialidades sí logramos juntar a los grupos y permitió que nuestro horario tuviera cabida el quinto 4 de fitotecnia. En ese proceso se agradece la participación de la jefa, Yajaira, al estar ella atenta a lo que estaba sucediendo para que finalmente pudiéramos reunirnos el día de hoy. Este objetivo que he señalado lo cumpliremos a lo largo del semestre. Yo creo que tenemos suficiente tiempo para hacerlo. Es más difícil en el semestre anterior, que tiene varios tiempos que pueden ser muertos para clase. Por ejemplo, tenemos en el semestre anterior la Semana Santa, tenemos el mes de mayo con muchas actividades festivas, tenemos la posibilidad de huelgas, etcétera. Ahora no. Ahora es más sencillo. Mayo, entonces, el semestre pasado mayo es el mes que tiene muchos días inhábiles. En virtud de la forma en que vamos a trabajar, me refiero a distancia, voy a ir solicitándoles diferente información de su región para poder enriquecer la clase y aprovechar que muchos de ustedes están por allá para, con base en esa información, poder ir ideando las recomendaciones. Me refiero a lo siguiente. ¿Qué existe en sus regiones para nutrir a los cultivos? Ya sea fertilizantes químicos, ya sea biofertilizantes, ya sea abonos orgánicos. ¿Cómo están las tiendas de agroquímicos en cuanto a los bioestimulantes? Si tienen alguna cerca, ustedes alguna posibilidad de adquirir harinas de roca, también podríamos manejarlos. En algunas cosas, en algunas situaciones como el pH, deberemos de conseguirla como de lugar, en otras puede ser opcional, etcétera. Todo eso se va a tomar en cuenta, así como la participación en clase, y si le sumamos para la evaluación, y si le sumamos las aproximadamente, vamos a realizar entre 9 y 11 tareas exámenes. Entre 9 y 11 tareas exámenes, las cuales se resolverán por equipos a lo largo del semestre. Tareas exámenes que estaremos más que enviando acá conmigo, las estaremos revisando entre todo el grupo.
tareas, exámenes, que estoy en este momento en la decisión, todavía no tomo la decisión si la realizaremos por equipos. Me parece que puede ser hasta el momento individual. Yo les señalaré en qué momento se deberá realizar alguna tarea por equipos. En el grupo están anotados 42. 42, de tal forma que cuando realicemos equipos, vamos a integrarlos con de 6 a 8 personas, que queden 6 equipos, de 6 a 7 equipos vamos a hacer. Esto es entonces la forma en que nos vamos a organizar para la nutrición de los cultivos. ¿Hay alguna pregunta? Hasta el momento pueden ustedes abrir su micrófono y hacerla. No hay preguntas. Ya tenemos 35. No, profe, todo bien No, hasta ahora. profe. Bien, bien. Entonces vamos a iniciar lo que es propiamente el curso. Con lo que es la definición de su materia, nutrición vegetal. Pero vamos a llevarla aún más allá. Toda vez que la nutrición vegetal nos dice que estudie cuáles son los procesos mediante las plantas adquieren y utilizan las sustancias nutritivas que requieren para su crecimiento y desarrollo. Esta definición, aquí lo remarco con rojo, está en su forma moderna, en su forma actual. No es sencillo abarcarlo todo. Tenemos que abarcar lo esencial, pero sí decir que las plantas requieren sustancias nutritivas para su crecimiento y desarrollo. Nosotros necesitamos optimizarlas para la mayor producción. Según sea su sistema de producción, según sean las condiciones en las que producen, ahí tendrán un potencial de rendimiento. Ese potencial de rendimiento deberemos de alcanzarlo para aprovechar el agua que tienen ustedes, las condiciones que tienen. Para eso, la nutrición vegetal es un arma sumamente poderosa. Les decía yo a los compañeros de parasitología, en el caso de la nutrición vegetal, sí es un factor que incrementa los rendimientos. En cambio, en el caso del control de plagas y enfermedades, solamente los mantiene el rendimiento que debería de haber si no hubiera existido la plaga. En su control, ustedes conservan el potencial que han ustedes fijado. Pero si en esas circunstancias no alimentaron bien la planta, su potencial es bajo. Y el control de plagas y enfermedades no les elevará ese potencial. Tienen que darle de comer a las plantas. En cambio, dándole de comer a las plantas, nosotros elevaremos el potencial hasta donde las condiciones de producción lo permitan. Si no tienen agua suficiente, hasta donde el agua lo permita, pero tenemos posibilidades mediante la nutrición de eficientar esa agua. En ese sentido, remarco, decíamos, lo que son las sustancias nutritivas. Las sustancias nutritivas que en su conceptualización moderna incluyen 3 paquetes. Nutrimentos esenciales. Es el primer paquete. Es un paquete, lo pongo en a la cabeza, porque es un paquete estrictamente necesario. Es imprescindible que nosotros utilicemos este paquete
para obtener el potencial de producción. Pero le podemos sumar 2 paquetes más en cualquier orden, ya sea primero este o los dos juntos. Vamos a dar el día de hoy un ejemplo de un elemento químico útil que podemos utilizar y que nunca debe de faltar en su sistema de producción. Y los días siguientes daremos un ejemplo de las sustancias orgánicas fisiológicamente activas que les recomiendo deben ser utilizadas para, con mayor posibilidades, acceder a ese potencial de producción. Y en ocasiones, la conjunción de las dos o una y otra, de elementos químicos útiles y sustancias orgánicas, o sustancias orgánicas fisiológicamente activas, hacen que sea más eficiente el manejo que hagamos de los nutrimentos esenciales y nos puede dar sorpresas como vamos a ejemplificar el día de hoy. De hecho, la primera estaba en la foto. Aquí está. Esta. Me refiero al crecimiento de cada uno de los productos cosechados más allá de lo que pueda permitir los nutrimentos esenciales mediante el uso de sustancias orgánicas fisiológicamente activas y elementos químicos útiles. En la concepción moderna, el concepto moderno es sumarlos las sustancias orgánicas más elementos químicos útiles como dentro del paquete de bioestimulantes. Si entonces nos vamos al concepto moderno, serían nutrimentos esenciales más bioestimulantes. Esa es la nutrición moderna. Y vamos a estar entonces atentos a estos dos a partir del día de hoy, porque en el transcurso del semestre nos dedicaremos a nutrimentos esenciales. Un desglose de estos, aquí vienen. Nutrimentos esenciales. Son imprescindibles. No deben de faltar en su sistema de producción. Y hasta el año de 2021 son 18. Si alguien manejó 17, entonces quedó en el año de 1987. Si alguien manejó 16 nutrimentos esenciales, entonces quedó en los 60 del siglo pasado, 60 y 70 del siglo pasado. En el año 2021 se sumó el nuevo nutrimento esencial, el que está acá al final. Yodo. Yodo, la publicación donde se demuestra su esencialidad, se realizó en este año 2021. En ese sentido son 18 nutrimentos esenciales. Obviamente, no estaremos preocupados por los 18, sino por los que el suelo no pueda proporcionar. En el caso de la hidroponía, la preocupación también no son en los 18. Cuando se fabrican soluciones nutritivas, en ocasiones no le ponen molibdeno, níquel y yodo y como quiera producen, toda vez que al hacerlo, para fabricar la solución nutritiva, emplean fertilizantes químicos que llevan como trazas a estos 3. Con mayor razón, en el suelo existirán. No obstante, existen algunas condiciones en que sí se ha habido respuesta al molibdeno o respuesta al níquel. Todavía no ha habido condiciones que aquí en México donde podamos decir que hay respuesta al yodo. En ese sentido, el conocer quién se ha sumado al paquete de nutrimentos esenciales, que es el yodo, en este 2021, al conocer no implica que a partir del día de hoy salgamos recomendando yodo. No. A la vez que fue presentado el yodo como nutrimento esencial en las publicaciones,
en Frontiers in Plant Science y en el simposio de nutrición vegetal, nutrición y fisiología vegetal aplicadas que organiza Intagri. Y hablando de Intagri, deben sumarse a su portal, toda vez al portal de Intagri, que les están ofertando de manera frecuente artículos relacionados con la nutrición de diferentes cultivos de forma gratuita, con la intención de que ustedes se enteren de los nuevos eventos como el que acaba de suceder de nutrición y fisiología vegetal aplicadas, donde presentaron al yodo como nutrimento esencial. Entonces, como una recomendación que sale de el día de hoy es abran e inscríbanse al portal de Intagri y tengan acceso en este momento a más de 100 artículos sobre nutrición vegetal en español. Asimismo, entonces, tenemos el paquete 2. Ya tendremos todo el semestre para platicar sobre estos nutrimentos esenciales y sus recomendaciones. Una sería a través de las fórmulas de fertilización. Pero también tenemos el paquete 2, elementos químicos útiles. El paquete 2, antes estaba el yodo aquí. En el vanadio. Hay muchos elementos de la tabla periódica que las plantas tienen posibilidad de responder cuando los encuentran en el medio donde crece. Uno de ellos es el vanadio. El vanadio sí, claro, acá está. No, pero el más importante de todos ellos es el silicio. El silicio lo vamos a desglosar el día de hoy porque es dentro de los elementos químicos útiles el que más investigación se ha realizado. Hay una investigación muy actualizada de silicio a partir como del 2012, 2015 para acá, 2012. Se ha multiplicado la investigación del uso del silicio en la agricultura. Y con base en los resultados, la recomendación es que esto no debe de faltar, el uso del silicio. Ciertamente, el suelo, la fase sólida del suelo, la fase sólida mineral del suelo, está hecha a base de silicio. Entonces alguien podría pensar, ¿cómo puede el silicio ser deficiente? Que tendríamos que manejarlo. Si el suelo es a base de silicio. Hay condiciones de producción donde hay déficit de silicio en los suelos. Por tanto, en esas, su uso puede hacer la diferencia para poder extraer el potencial de producción. Me refiero, por ejemplo, bueno, ahorita lo vamos a platicar. Ya no nos vamos a referir a él porque es el que vamos a abordar a continuación. El silicio. Sumado a este paquete 2, tenemos el paquete 3. Sustancias orgánicas fisiológicamente activas. En estos tiempos de los 2000, ya sea en la década anterior o en esta década, ya llevamos 3 décadas, en estas 3 décadas, se ha posicionado el uso de los aminoácidos. Se han posicionado el uso de los aminoácidos para estimular las plantas, no como fuente de nitrógeno. No, como fuente de nitrógeno es insustituible que lo manejemos acá. Los aminoácidos aquí estarán siendo recomendados como bioestimulantes para diferentes propósitos en el transcurso de la vida de la planta, con diferentes intenciones. Una de ellas es, decíamos, solamente una, de muchísimos que tienen, es hacer más eficiente el uso de los nutrimentos que vamos a recomendar.
pero no es la única. Por ejemplo, el triptofano tiene que ver con la construcción de las auxinas, el ácido indolacético. Podemos manejar triptofano para poder tener posibilidades que desarrollan las auxinas. Podemos desarrollar metionina para tener posibilidades de lo que el etileno puede hacer. Tenemos posibilidades de adicionar cisteína para construir las moléculas defensoras de la planta contra plagas y enfermedades. Muchísimos, como son muchos aminoácidos, tienen muchísimos usos en las plantas. Iremos mencionando algunos, sobre todo los relacionados con incrementar la eficiencia en el transporte en el suelo y en el transporte en la planta de ciertos nutrimentos que se dificultan de otra manera. Por ejemplo, calcio. Calcio. Su transporte se dificulta muchísimo. Para eso lo podemos adicionar como glutamato de calcio. Pero el que vamos a platicar más es de sustancias húmicas. Son unos bioestimulantes sumamente poderosos. Sustancias húmicas, parte de la primera década de este siglo y las dos últimas décadas del siglo pasado, fueron de sustancias húmicas como grandes bioestimulantes en la planta. Mencionaremos algo de los aminoácidos, de los azúcares. También de los 3 paquetes. El suelo es responsable de proporcionarlos cuando la agricultura se desarrolla sobre el suelo. Por ejemplo, el paquete 1, nutrimentos esenciales, el suelo es responsable de proporcionar a la planta entre 16 y 17 nutrimentos de estos 18. Es decir, casi todo. Es una pregunta para ustedes. ¿Cuál de los 18 nutrimentos esenciales, estrictamente hablando, el suelo no podría proporcionarlo? Es una pregunta dirigida a Marco Uriel. ¿Estás allí, Marco Uriel? ¿Castaneda o Castañeda? Marco Uriel. Si estás allí, manifiéstate respondiendo a la pregunta de ¿cuáles de los 18 nutrimentos esenciales que están aquí? ¿Dónde ven ustedes que tienen diferentes tamaños? Los tamaños son relacionados a las magnitudes con que la planta lo está demandando. Las extracciones nutrimentales mayores son estas: carbono, oxígeno, hidrógeno. Luego vienen estas dos, nitrógeno, potasio, etcétera. En ese sentido están ordenados. Como lo vamos a preparar este capítulo en todo el semestre, una vez que ya agotemos lo que es el silicio, las sustancias húmicas, entraremos de lleno a estos. Bien, no estás, Marco Uriel. Estaba haciendo tiempo, Marcos, para que te conectaras. No, para que abrieras tu micrófono. Bien, entonces la participación de Reyes Martínez Mora. Sí, profe. Buenos días, aquí ando. Buen día, Reyes. De los 18 nutrimentos que están aquí anotados, estrictamente hablando, ¿cuál crees tú que no es responsabilidad del suelo? Del Yo digo suelo. aquí, así es, proporcionárselo a las plantas. A ver. No, profe, pues no les sabré decir. No te preocupes, tienes muchísimos compañeros que te van a ayudar. Así tenemos, por ejemplo, a Brenda. Yo sé que Brenda le va a ayudar. Adelante, Brenda Martínez. Podría ser. ¿Sería zinc? ¿Es tu propuesta, Sí. Brenda? Sí.
Veamos qué te dice Diana Sofía. Diana Sofía, ¿estás ahí? Sofía, ¿estás ahí? Sí, profe, aquí estoy. No sé, podría ser el hierro. Están fríos, ¿eh? Frío, frío, frío. Profe, ¿no serían los gases? Específicamente, ¿cuál? El hidrógeno, oxígeno, carbón. No, uno nada más. Elígete. ¿Tú quién eres para anotarte aquí? Estoy pasando lista. Yo no me confío en las listas que tiene allí el Teams porque abren y luego después se van a desayunar y me dejan a mí aquí solo hablando. Profe, Aquí yo se digo pasa- que es el nitrógeno. Martínez Ordóñez. Yo digo que solo es el A ver. nitrógeno. ¿Quién dice que es nitrógeno? Yo digo que es el nitrógeno. Por algo es que le ayudan pues algunas bacterias a, por así decirlo, convertirlo en, llevarlo al suelo pues. Apellido tuyo. ¿Quién eres? Laureano de Jesús. Veamos. Veamos. Nitrógeno, no es el. El suelo es el que debe de proporcionarlo. Es otra cosa diferente que el suelo en ocasiones no sea capaz de proporcionarlo todo, que tengamos que ayudarle nosotros. O que podamos utilizar biofertilizantes como azospirillum para el maíz y pueda él coadyuvar para que baje nitrógeno de la atmósfera. No hay otro, que el suelo no puede proporcionarlo en sentido estricto. ¿La persona anterior quién era? Martínez Ordóñez. El oxígeno. El oxígeno. Ordóñez. Déjame ver. Martínez Ordóñez. yodo, profe. El yodo. No. Fríos. Estaban más cerca los primeros, los del nitrógeno. ¿Es Oxígeno. el carbono, profe? Eso es el carbono. ¿Tú quién eres? Ramírez Soriano. Sí, Ramírez. Gracias, Ramírez. Es el carbono. Espérame, Ramírez, no te encuentro, te estoy ubicando. Pedro Juan, ¿verdad? Sí, profe. Exactamente. Miren, muchachos. El carbono. El suelo no es responsable. Porque si lo fuese, las plantas morirían todas. Todas morirían. No, ¿y para qué podemos poner si tenemos el CO2 atmosférico, que es el responsable de llevarlo a donde es captado, que son las hojas, directamente? Ciertamente el suelo, vía raíces, puede absorber algo de carbono, los carbonatos, bicarbonatos, pero no se comparan a lo que ingresa vía CO2 directamente por las hojas. Y quien me decía del oxígeno, podría tener razón, por eso aquí digo 16, 17. Podría tener razón, porque va en el CO2. ¿Eh? Va en el CO2. ¿Quién me dijo? ¿Ya noté el oxígeno? ¿Quién es el que me ha hecho del oxígeno? Martínez Ordóñez. Perfecto. Podría ser el oxígeno, y de hecho algunas personas consideran que es así, ¿eh? Que serían esos dos a través del gas CO2. CO2, el dióxido de carbono. Sin embargo, aquí estoy anotando que deben ser 17, porque nada más considero que lo que debe la atmósfera ser responsable es en el carbono. En cambio, en el oxígeno atmosférico, para que las plantas respiren, nunca será deficiente. No obstante, el oxígeno de la atmósfera del suelo va a ser limitante en muchas situaciones de producción. Me refiero a suelos compactados. Me refiero a suelos inundados. Me refiero a todas aquellas condiciones donde la fase gaseosa del suelo ha sido disminuida de tal manera que no hay un intercambio libre con la atmósfera exterior para renovar ese oxígeno atmosférico, de tal manera que las raíces comienzan a ahogarse por deficiencia de oxígeno y no cumplen su función.
La función es absorción nutrimental, entre otras. Tiene como unas 8 o 9 funciones la raíz, pero la absorción nutrimental, estrictamente hablando, requiere de energía, de tal manera que las raíces deben estar respirando de la atmósfera del suelo y es falla. En ese sentido me refiero al oxígeno vía radical. El oxígeno aéreo no hay problema. El oxígeno aéreo de O2 más el CO2 no hay problema, pero el oxígeno radical sí es problema y es el que suma los 17 para dejar solamente uno, el 18, de responsabilidad exclusiva de la atmósfera. Entonces, también los elementos químicos útiles es responsabilidad del suelo proporcionarlos, así como las sustancias orgánicas fisiológicamente activas. Para que el suelo proporcione los elementos químicos útiles, se requiere que no sea un suelo intemperizado en extremo. Los suelos ácidos del trópico no tienen la capacidad de proporcionar silicio. Debemos ayudarles. Por otro lado, el paquete 3. El suelo es responsabilidad de proporcionarlos vía materia orgánica y actividad microbiana. Los microorganismos y la materia orgánica del suelo, si los dejan trabajar a los microorganismos y existe materia de trabajo que es la materia orgánica, proporcionarán a la solución nutritiva del suelo aminoácidos, sustancias únicas, azúcares, vitaminas, reguladores del crecimiento, de los cuales las plantas podrán absorberlos por las raíces y que lo han estado haciendo por muchísimo tiempo. Bien, como se podrán dar ustedes cuenta, el suelo es responsable. Por eso, habíamos comentado acá que una manera de poder generar las recomendaciones de las sustancias nutritivas es a través de los análisis de suelo. Necesitamos los análisis de suelo como base para poder generar las recomendaciones, toda vez que las sustancias nutritivas que señalamos aquí desglosamos, son responsabilidad del suelo. Ya veremos que en ocasiones es más sencillo ir a comprar las sustancias únicas, los aminoácidos, a la tienda que incrementar la materia orgánica del suelo. Por otro lado, también ya veremos cómo adicionaremos silicio y el día de hoy es el motivo de estudio. Lo que vamos a hacer en adelante, entonces, vamos a comenzar con elementos químicos útiles para presentar al silicio y las sustancias orgánicas fisiológicamente activas para presentar a las sustancias únicas. Y en función del tiempo que traigamos, podemos sumar otras, tanto acá, selenio, por ejemplo, y acá, en sustancias orgánicas, aminoácidos, por ejemplo, en función del tiempo. Pero me interesa más lo que es imprescindible. Me interesa más que ustedes manejen, como mencionó uno de sus compañeros, el nitrógeno. Eso me interesa más, por las razones que diremos en su momento. Bien, entremos pues a elementos químicos útiles. Los elementos químicos útiles pueden definirse como aquí se indica. Benefician a la planta, sobre todo bajo condiciones de estrés, tanto de plagas o enfermedades, como estreses climáticos, extremos de temperatura, extremos de humedad, extremos de viento, para que no se acaben, pues. Los elementos benéficos coadyuvan para que esta planta esté protegida. Pero me interesa extender la definición aún más allá. Estamos esperando que los productos cosechados y que nosotros consumamos nos proporcionen esos elementos químicos útiles que en nosotros son esenciales, sino quién nos lo proporcionará, si no es a través de los alimentos. Sin embargo, están dejando de creer
en los productos cosechados como fuente de elementos químicos útiles. Uno de ellos, que ya no nos cree, de los que mencioné aquí, y ustedes lo han visto todos los días, es al yodo. El yodo estaba acá. Ya no lo creen, entonces lo que se hizo fue, como ya no lo traen, y es muy probable que entre mayor rendimiento menos traigan de estos elementos químicos útiles, lo que hace las políticas de salud de los estados es poner esto que a nosotros nos hace falta yodo en algo que consumamos de manera cotidiana. Y ahí tenemos la sal yodatada. Y así se crean los complementos alimenticios de vitaminas y elementos químicos como el yodo, el zinc, el hierro, el selenio. Porque ya no confían en lo que nosotros producimos. Estamos produciendo entonces cultivos que tienen poco de lo que está aquí anotado. Y esto se hace más acentuado en la hidroponía. La hidroponía tiene cada vez menos de esto. En el suelo es más sencillo que lo pueda adquirir, pero la hidroponía depende mucho de lo que los fertilizantes lleven como contaminantes de selenio, de cobalto, de lantanio, de cerio, de vanadio, etc. Cada uno de estos elementos químicos útiles tiene una función. Nosotros nos vamos a profundizar en la del silicio. Y decíamos, quizá digamos algo del selenio, porque nos está haciendo muchísima falta en estos momentos. Pero profundizaremos primeramente en el silicio. Esa es entonces, decíamos, hay elementos químicos que en nosotros los humanos no son estrictamente necesarios, como el flúor, pero que las plantas no los necesitan. Por lo tanto, podemos producir hidroponía sin flúor. Las plantas no dicen nada. Pero nosotros sí los requerimos. El cobalto. Nosotros lo requerimos. Pero las plantas solamente los van a requerir o solamente los están exigiendo cuando se establece el sistema de fijación biológica de nitrógeno como medio para proporcionarle nitrógeno a las plantas. Cuando dejamos de utilizar fertilizantes químicos, es cuando a la planta le interesa más el cobalto. Es un componente estrictamente necesario en el proceso de fijación biológica de nitrógeno. Entonces, puede faltar al aplicar fertilizantes químicos el cobalto, que nosotros lo requerimos. Y así sucesivamente. A eso nos referimos. Entonces, tenemos la esperanza nosotros de que los productos cosechados nos proporcionen algunos de los elementos químicos útiles, por ejemplo, flúor, yodo, selenio, porque los demás son micronutrientes, vanadio, cromo, cobalto. Eso es lo que están esperando las plantas cultivadas. Más bien nosotros de las plantas cultivadas, de los productos cosechados. Una técnica que está asegurando proporcionarle elementos químicos esenciales al humano a través de los productos cosechados es la biofortificación. La biofortificación es una técnica de enriquecer a los cultivos de varios de los elementos químicos que están aquí. Se ha acentuado más en hierro. Eso lo vamos a tener que hacer nosotros de manera estricta porque es nutrimento esencial. Se ha acentuado también en zinc, pero de ahí ha brincado a elementos que la planta no necesariamente utiliza, los utiliza poco, pero que nosotros lo necesitamos que nos lo provea, sobre todo de los que están aquí, crucíferas, no ven por aquí de las brasicas. Esos serían los más fuertes proveedores de selenio para nosotros.
En ese sentido es la importancia de los elementos químicos útiles. Uno de ellos es el silicio. Está el silicio. Lo necesitamos muchísimo nosotros. Las plantas no es nutrimento esencial, aunque también les hacen grandes beneficios. Y son los que vamos a ver el día de hoy. Al silicio. Su estudio se ha acentuado de manera significativa. De tal manera que no debe de faltar en nuestras recomendaciones. Vamos a ir más allá de lo que son lo clásico de nitrógeno, fósforo y potasio, de las fórmulas de fertilización. Vamos a incluir necesariamente otros elementos químicos útiles y otros nutrimentos. Eso es la nutrición moderna. Con eso podemos aspirar a los altos rendimientos. El silicio es absorbido por las plantas como ácido silícico o sus aniones, los silicatos. Prefiere las plantas el ácido silícico. Pero si hay un pH más alcalino, entonces serían los silicatos. Esto es similar a un nutrimento esencial, a un micronutrimento, es boro. El boro se parece al silicio en la forma en que es absorbido como ácido bórico, el silicio como ácido silícico, y una de las funciones del boro es similar a una de las funciones del silicio dentro de la planta, que es estructurar las paredes celulares de una forma mucho más fuerte y flexible. Eso es una de las funciones del boro y otra de las funciones del silicio. Paredes celulares bien estructuradas, flexibles y fuertes. Esto, el silicio lo hace de forma esencial en el arroz. Estas y otras funciones que vamos a ver. Algo en la caña de azúcar. Y su papel es similar al boro en una de las funciones que tiene el boro. Pared celular en las puentes de los carbohidratos que constituyen la pared celular. Establecen como puentes de unión entre fibras de celulosas y hemicelulosas de tal forma que están muy elásticas, no se rompen, muy fuertes. Esto permite que las plantas y las hojas permanezcan erectas. Permanecen erectas de tal manera que las plantas tendrán menores posibilidades de acamarse, porque son más flexibles. Se va a doblar, pero se va a recuperar. Entonces podrá sortear nuestros cultivos que se acaman de manera más exitosa. Los fuertes vientos. Esas son entonces una de las ventajas del silicio. Otra es que las hojas erectas como los híbridos modernos tendrán mayor captación de la luz solar, los híbridos de maíz modernos. Pero además tiene otras funciones. El silicio eficientiza el uso del agua dentro de la planta. Y por el fenómeno de biosilificación que va a ser objeto de estudio del día de hoy, le dan una protección contra el estrés abiótico y biótico al cultivo. El silicio. Aquí remarcamos que para que no haya deficiencias del silicio, la solución nutritiva debe estar cargada de 56 miligramos por litro del ácido silícico o de sus aniones. Pero hay condiciones donde hay deficiencias. Esas condiciones, decíamos, son en aquellos suelos sumamente intemperizados, de los trópicos. Allí el uso del silicio es muy prometedor.
Hay otros suelos de las, ya lo enfatizaremos más adelante, donde deberemos estar atentos con mayor necesidad de utilizar al silicio. Tanto el abastecimiento como la absorción y transportación del silicio en la planta es similar al resto de los nutrimentos. Cuando el silicio se aplica o lo absorbe por las raíces, puede llegar a ellas por flujo de masas y difusión. Estos dos procesos los vamos a ver de manera particular para el resto de los nutrimentos esenciales. La absorción activa, es decir, el uso de transportadores y energía a nivel de membrana celular, también tiene que ver con los nutrimentos esenciales. Ahí los veremos. Solamente diremos que el silicio tiene que hacer uso de los mismos procedimientos que hacen los nutrimentos esenciales para entrar a la planta. Aquí está un dibujo de los procedimientos que tienen los nutrimentos esenciales y también el silicio para poder ingresar vía raíz. Por la vía B, la del apoplasto, pura pared celular hasta llegar en la raíz a lo que es la endodermis, que no permite ya el tránsito vía pared celular porque hay sellos, está sellado, está subverizado, sellado. La pared celular se constituye, y lo vamos a seguir mencionando de aquí en adelante, en la charola de donde las plantas absorberán nutrimentos, sobre todo las células del parénquima, tanto en las hojas como en las raíces. Andará circulando aquí la solución nutritiva que viene del suelo en la raíz o que viene del fertilizante foliar en las hojas, hasta el momento en que la membrana celular diga, yo necesito de lo que va ahí, nitrógeno, y va para adentro. Y una vez que está dentro ya decimos que está absorbido. Yo necesito de la membrana celular, de lo que va en la solución nutritiva, necesito el zinc. Pasará por la absorción activa al interior de las células. Pero mientras tanto, aquí estará la solución nutritiva del suelo, tendrá posibilidades de ingresar hasta allá. Vean ustedes, no tiene ningún obstáculo por vía pared celular. Pero hay también la posibilidad que esos nutrimentos como el silicio o elementos químicos útiles como el silicio y los nutrimentos que sean absorbidos de forma directa, luego por los pelos absorbentes. Total es su función. Quiere decir que aquí ingresa directamente al interior de la célula. Aquí la membrana celular entra directamente en acción. Debe tener entonces los pelos absorbentes una mayor superficie, y eso cuando proliferan los pelos absorbentes son pequeñitos, casi microscópicos, y estarán activísimos en la absorción nutrimental, porque estarán rodeando toda la raíz. E ingresarán por la vía A, simplasto, es decir, que ingresarán por membrana, que es la absorción, ingresan a la célula y comunicándose por los plasmodesmos de célula en célula, llegarán ambas vías al xilema cuando es raíz para que sea transportado todo lo que ha sido absorbido a la parte aérea de la planta. Esto, entonces aproveché lo del silicio de una vez para comunicarles cómo se lleva a cabo esos procesos de abastecimiento, absorción y transportación del silicio o de los otros o de los nutrimentos esenciales. Pero estaremos, cuando les presentemos los nutrimentos esenciales, estaremos enfatizando algunas de esas situaciones. A nivel de membrana celular, en el maíz y la cebada se han identificado las acuaporinas, es decir, los canales que atraviesan las membranas, los canales proteicos que atraviesan las membranas celulares, donde el silicio es bienvenido y puede ingresar como ácido silícico, decíamos,
como ácido silícico hasta llegar vía célula a célula no hay problema. Pero cuando hay vía paredes celulares, aquí está la banda de Caspari, que es la que impermeabiliza la endodermis y no permite el paso. Ahí tiene necesariamente que ingresar el que viene por la pared, a la célula de la banda de Caspari, para ingresar vía celular al interior de los conductos de conducción. En el arroz similar ya están bien identificados los transportadores a nivel de membrana. En maíz y cebada, en arroz. En arroz es donde la investigación del silicio es fuerte, porque ahí sí es un nutrimento esencial. Pero como no lo es para todas las plantas cultivadas, no lo ponen en la lista de los 18. Aquí está el arroz donde sí es esencial. Vean ustedes las necesidades que tiene el arroz por el silicio. Este arroz que rinde 5 toneladas por hectárea, tuvo que absorber para hacer posible eso 250 kilogramos de silicio por hectárea. Si ustedes cultivasen arroz en un suelo ácido, tendrían que ayudarle adicionando silicio para hacer posible esto. Sobre todo cuando ya estás con los altos rendimientos. El siguiente nutrimento que demandó fue potasio y después nitrógeno. Fósforo, calcio, magnesio y azufre son cantidades similares. Hierro y manganeso pues ya son micronutrimentos. Voy a hacer una pregunta que es capciosa. De la gráfica que está aquí. Esta pregunta es para déjenme ver. Para Alonso Vega. Alonso, ¿estás ahí? Alonso Vega, si estás ahí, manifiéstate. Alonso a la 1, Alonso a las 2 y Alonso a las 3. No está Alonso. Leopoldo Torres. Sí, profe, aquí estoy. Buen día, Leopoldo. Buenos días. Leopoldo, una pregunta. Con base en la demanda nutrimental de los nutrimentos esenciales, una vez que califiquemos al silicio como nutrimento esencial, ¿qué lugar ocuparía de los 18? Ahorita no está dentro de los nutrimentos esenciales, el silicio. Pero con base en lo que vamos a comentar el día de hoy en la siguiente clase, nadie va a dudar que es un nutrimento sumamente importante. Entonces ahora vamos a suponer que ya están en los nutrimentos esenciales. Por demanda nutrimental, ¿qué lugar ocuparía el silicio de los 18 en el arroz? Esta es pregunta para Leopoldo. Por la cantidad que demanda. Pues sería el cuarto, ¿no? Porque primero está el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Por poquito. Por poquito le atinas a Leopoldo. Sí, Leopoldo. Nada más le fallaste al final, pero ibas bien. Y esa pregunta no siempre me la responden, ¿eh? Pero tú lo hiciste a la primera, nada más con una pequeña imprecisión, entonces de una calificación de 100 tendrías 99. ¿Por qué? Es porque el segundo es el hidrógeno, ¿no? Entonces. ¿En qué lugar dijiste para el silicio? El cuarto.
Ajá. A ver, menciónalos por orden. Sería, ay, es que según yo es carbono, hidrógeno, oxígeno. Te los voy a facilitar. Aquí están. Mira. Entonces, estos tres ciertamente son los primeros, pero nada más fallaste en poner el hidrógeno acá. Ah, ok. No, normalmente el carbono, 40% de toda la masa, la biomasa base seca es carbono. El siguiente es oxígeno con otro 40%, de 40 a 45% según la especie vegetal. El hidrógeno llega como al 6%. Ya estos dan un bajón como al 1.5 o 2% estos dos. ¿Se das cuenta? Los dos están con el mismo tamaño de letra porque son intercambiables. Hay especies vegetales a donde el carbono, donde el potasio es más requerido que el nitrógeno, pero eso lo veremos después. Ahorita estamos como el silicio. Pero ¿se das cuenta en la gráfica del arroz? El silicio sobrepasó por mucho a esos dos, carbono y nitrógeno. Entonces, en el caso del silicio, como tú dices, es el cuarto lugar, después de los tres grandes macros inamovibles en su posición, que son carbono, hidrógeno, oxígeno e hidrógeno. Esos son inamovibles, en ese orden. Tú habías dicho, Leopoldo, que pusiste el hidrógeno acá. No, apenas un 6%. No se compara con el 40 a 45% de oxígeno que tiene la biomasa seca de todos tus cultivos. Entonces, por esa pequeña imprecisión, nada más tendrías 99 de calificación. Bien, entonces el silicio, una vez que se ha declarado como nutrimento esencial, sería el cuarto lugar para muchas especies vegetales. En el caso del arroz, no hay duda, porque es esencial, requiere mucho silicio. En el caso de potasio sería el quinto, el nitrógeno sería el sexto, el magnesio sería el séptimo, el fósforo o calcio el octavo, el fósforo hasta noveno lugar. Ese sería el orden en el caso del arroz. Cada uno tiene su orden. Son esenciales esos nutrimentos esenciales, pero el orden de demanda es muy diferente. Inclusive dentro de los mismos cereales es diferente. No digamos si comparamos un cereal como está el arroz con una hortaliza, con un frutal. Por eso es que mencionábamos, es más apropiado decir nutrición de cultivos, porque requieren cantidades diferentes y en diferente orden. Los nutrimentos. Bien, entonces, este silicio para el arroz ocuparía por la cantidad que demanda en cuarto lugar y ocuparía por concentraciones dentro de la planta, estaría entre el hidrógeno y el potasio. Estaría entonces entre el 6% del hidrógeno y el 2% aproximadamente de potasio que tiene la biomasa. En lo general. En lo general, entonces estaría allí el silicio puede que llegue a un 3%, un 4%, muy superior a todo lo demás, al nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y mucho mayor razón a los micronutrientes. Bien. Una de las funciones que tiene el silicio, decíamos, y es la que vamos a llamar y a utilizar en nuestras recomendaciones, es su protección contra plagas y enfermedades. Tan solo con este argumento sería suficiente como para que ustedes lo trajeran siempre en las recomendaciones. ¿Por qué el silicio se constituye en una protección? Por muchas razones que aquí indico. Por muchas razones. Tiene que ver con una protección física. Tiene que ver con una protección bioquímica. Tanto el B, el C y el D son protecciones bioquímicas. Abundemos primeramente sobre la protección física que tienen las plantas frente a
plagas y enfermedades. Aquí dice, la protección física es porque crea una barrera mediante un proceso que se llama biosilificación o depositación del silicio. Más el reforzamiento de la pared celular que ya hemos dicho. Y ahorita lo vamos a ver cómo es eso. Veamos la barrera física. Aquí está. La barrera física es de dos naturalezas. Me gusta mencionar sobre todo la barrera que es muy elegante. Aquí está. Esta que ven aquí en el maíz. Acá no se ve muy bien en el arroz dónde se ubicaría. Estas fotografías fueron obtenidas por el doctor Quero. Ya murió, pero fue el especialista en silicio más grande. En México, pues. Fue el más grande especialista en silicio. De los pioneros del silicio, yo me acuerdo cuando el doctor Quero participó en un simposio de nutrición allá por el año 2000. Él tuvo la valentía de decir que el silicio debe ser nutrimento esencial ahí frente a los interesados, donde todavía no estaba esto muy bien argumentado. Y él llevaba ya las fotos. Él tiene un laboratorio muy de microscopía electrónica que les hace posible obtener ese tipo de fotos. Bien, una de las estructuras de la depositación del silicio es la biosilificación, es la formación de fitolitos. Cada planta, si bien no lo utiliza como nutrimento esencial, sí hace que desempeñe algunas funciones. Y la planta le encontró una. Entonces el silicio andará circulando por el xilema y por el floema toda vez que no es utilizado en alguna reacción, en alguna parte de la planta, entonces llegará en las hojas hacia las partes más externas donde corre el floema o el xilema, que son entre la epidermis y la cutícula. Y dijo el maíz, bueno, pues utilicemos al silicio, si no es que no tuvo oportunidades de integrarse al metabolismo, utilicémoslo cuando menos como barrera contra plagas y enfermedades, porque esta es una barrera bien planeada. Es decir, cómo supo el maíz que así debería depositarlos. Unas estructuras sumamente simétricas. Entonces es una depositación bien pensada. Bien pensada, si no todo sería caótico. Estos son los tricomas también. En el caso del frijol, refuerza los tricomas con la biosolificación. Estos son depósitos de silicio, óxido de silicio, y estos depósitos son como vidrio. Son como vidrio y desempeñan varias funciones. Una de ellas es que al tratar de entrar una hifa, la parte que manda por delante el hongo me refiero en la superficie de la hoja que ha germinado su espora, porque las condiciones de temperatura y humedad lo permitieron, a tratar de entrar con su tubo, se topa con una barrera física impenetrable. Un vidrio no lo podrá penetrar jamás, un hongo. En ese sentido, no solamente tiene esa función el fitolito, pero alguien puede decir, pero puede entrar por acá ese hongo. Ah, sí, pero para eso tenemos la otra biosilificación. Forma una barrera continua, no tan elegante como esta de los fitolitos. No, forma una barrera continua. Aquí es otra microfotografía del doctor Quero para ubicar esa barrera continua entre la epidermis y la cutícula de una mezcla de que es el silicio y las celulosas. Una especie de engrudo que al endurecerse y depositarse finamente forma una película un poco más continua, una película más continua que son los propios fitolitos y que también se constituyen en una barrera física. Aquí se trató de representar esto. Esta misma foto ahora se hizo mediante un dibujo. Este hongo
Las esporas a donde quiera existen. Solamente andan buscando las condiciones para poder germinar. Aquí va a comenzar a entrar este tubo apresorio, pero al entrar, como lo vamos a ver cuando estemos trabajando con el calcio, veremos esto, si no es que un poquito más adelante, se topará, se estrellará, literalmente se va a estrellar contra una barrera, en este caso, sólida. Silicio más engrudo se hace muy dura y no podrá penetrar ni el vidrio que está aquí, ni este engrudo solidificado o petrificado, porque ya entró dentro de su estructura el silicio. Petrificado me refiero de la piedra. En ese sentido, la protección física, si se la sumamos a la protección bioquímica, de alguna manera el silicio despierta, como vamos a ver después, en las sustancias químicas también, algunos genes que estaban dormidos, pero que ya los trae, como residuo del enfrentamiento que en formas sucesivas han tenido las diversas plantas, las diferentes especies vegetales en épocas anteriores ante plagas y enfermedades, que han logrado almacenar la información genética para poder responder de otra manera si hubieran muerto frente a los embates de plagas y enfermedades, despiertan esos genes dormidos para que puedan incrementar la promoción en el metabolismo secundario de la planta de compuestos dirigidos contra plagas y enfermedades. Aquí, intoxicando a las enfermedades. Acá, haciendo que los tricomas, estos que están aquí, haciendo que esos tricomas produzcan también sustancias volátiles que van a ser como repelentes o atrayentes, repelentes de las plagas o atrayentes de depredadores naturales. Asimismo, la presencia del silicio incrementa la capacidad antioxidante de la planta. Son muchas vías de acción del silicio. Si las conjuntamos todas las vías de acción, podemos obtener resultados como el que está aquí. Aquí tenemos un cereal donde está desnutrido y esa desnutrición llevó a que se introdujeran las plagas, en este caso una enfermedad. ¿Qué sería este caso? Una enfermedad de los cereales. ¿Parece la roya, profe? Es la roya, exactamente. La roya de los cereales. ¿De parte de quién? Estoy pasando lista. Castro Martínez, Ricardo. Es la roya, Castro, exactamente. Es un hongo, Ricardo. Es un hongo que si nutrimos bien la planta, ahorita sin considerar el silicio, tiene ciertas oportunidades. Vean ustedes aquí, fósforo. Pero si mezclamos, puede ser, aquí no está el potasio, pero pudo haber sido el potasio también. Depende de la deficiencia que haya tenido aquí. Resolvemos la deficiencia desde el principio, obviamente. Ya estando el hongo dentro, ya no tenemos oportunidades de impedirle la entrada. Tendríamos que trabajar con algunos productos que son sistémicos para que entren y circulen por el floema y puedan llegar al interior donde está el hongo. Lo que queremos mediante la nutrición, como es con silicio, no dejarlo entrar. Y si entró, deben estar preparados. No dejarlo entrar con la barrera física. Y si logró entrar algunos, porque obviamente las plagas y enfermedades pues, también reaccionan, si no también ya hubieran desaparecido. Es la evolución. Entonces logran entrar, entonces también preparan unas defensas bioquímicas como estas tres. Pero cuando mezclamos fósforo, posiblemente fósforo estaba deficiente, y silicio, vean ustedes, no hubo necesidad de que posteriormente tuvieran que emplear, si quieren que esta planta produzca, los fungicidas. Los fungicidas, entonces, los emplearemos como último recurso. Pero desde el principio habrá que proteger a la planta contra la entrada
y poder culminar el ciclo de crecimiento del cultivo con buenos rendimientos sin haber aplicado fungicidas. Ese es el propósito del silicio y con solamente ese propósito sería suficiente como para que ustedes lo traigan dentro de los procesos de producción. Aquí está cómo refuerza la pared celular el silicio. Estos sitios pueden estar siendo ocupados también por boro y la conjunción del boro y del silicio hacen que sea una pared celular mucho más fuerte y elástica. Esto conlleva o esto se traduce a que el crecimiento celular es más seguro sin rompimientos de la célula. Pero en aquellos cultivos como el algodón que cosechamos la fibra, esa fibra es de mejor calidad. La fibra de cáñamo, el lino y la fibra de algodón son fibras de mejor calidad. Entonces tendrá una duración la ropa mucho mayor si va bien abastecida la fibra de algodón de silicio. Evita la came de planta porque la planta se dobla, pero no se quiebra. Nuevamente con esos reforzamientos permitirá que sea un poco más elástica, como dice aquí, y regresará a su posición original cuando la planta sea ladeada por los fuertes vientos, hasta un límite, obviamente. Esto también protege del colapso de los conductos del xilema cuando sobre todo son muy largos como en los árboles, que la presión de la columna de agua de varios metros hace que pueda colapsarse o pueda desintegrarse. Entonces el silicio hace que eso sea más resistente. Y finalmente, esto también es responsable de que las hojas sean más erectas y puedan captar más luz solar. Esto es entonces como parte de lo que aquí pusimos. Aquí sí pusimos reforzamiento de la pared celular. Este es el reforzamiento de la pared celular. También pusimos ahí la acción bioquímica, ya sea B, C o D. Una de ellas es la maquinaria antioxidante. Aquí está la maquinaria antioxidante. Cualquier estrés, tanto en las plantas como en los animales como en nosotros, nos provoca que reaccionemos. Y una forma de reaccionar es producir los superóxidos. Esa es la consecuencia del estrés. Estos superóxidos pueden atacar a los componentes celulares y destruirlos. Los pueden oxidar y hacer que pierdan su función. Las células morirán más pronto cuando están estos superóxidos trabajando. Pero si echamos a andar la primera línea de defensa que tienen las plantas ante estos superóxidos, la primera línea de defensa es las enzimas antioxidantes. Es la primera línea de defensa. Una de ellas es la superóxido dismutasa, porque cambia este superóxido, lo cambia, por eso se llama el superóxido cambiando, dismutasa. Lo cambia hasta H2O, pasando por peróxido de hidrógeno y finalmente hasta H2O. Entonces esas enzimas, la superóxido dismutasa, la ascorbato peroxidasa y la catalasa, hacen que este problema, producto del estrés, no cause más daños. Porque ustedes saben que hay una recomendación hasta para nosotros. No nos estresemos porque nos vamos a morir más rápido. Si vivimos permanentemente estresados, nuestro organismo producirá permanentemente superóxidos. Eso es inevitable. Y si no tenemos equipado nuestro organismo para transformar estos superóxidos a H2O, nuestras células se irán muriendo más aceleradamente. Ustedes que son jóvenes las repondrán rápido, pero llega el momento en que ya no va a haber reposición. Y se manifestará eso en la
envejecimiento. En el caso de la planta, entonces, fortalecerá ese mecanismo de resistencia, no habrá más daños. Veamos otro aspecto del silicio. Ya vimos contra plagas y enfermedades. Veamos contra lo que había mencionado aquí, contra la sequía. El silicio también tiene su participación, donde la puede tener también el potasio. Entonces, imagínense, es un silicato de potasio aplicado foliarmente cuando vemos que se va a instalar la canícula. Equiparemos a la planta de armas contra la sequía. La capa de silicio que veíamos anteriormente le impedirá no solamente que no entren los hongos, sino de que no fluya agua innecesariamente al exterior. También puede tener influencia el silicio en la apertura y cierre estomatal. Controlará de manera más efectiva esto. Si hay sequía, pues tiene que cerrar los estomas. Y en esto puede participar, obviamente que son las células guarda, pero puede hacerlo más fácilmente si la pared celular de esa célula está equipada de silicio. Asimismo, el silicio tiene que ver con la mayor capacidad de extraer agua del suelo, porque puede favorecer el crecimiento de las raíces. Y puede también regular el gen de las acuaporinas, que son los conductos de la membrana, conductos proteicos de la membrana, para el control del flujo de agua, sobre todo las acuaporinas del cloroplasto, no solamente de la célula en lo general, sino de organelos en lo particular, cloroplasto. En ese sentido, incrementa de manera significativa la sequía, la resistencia a la sequía. Entonces decíamos, si están ustedes ubicados en un lugar donde puede haber, o ya identificaron que va a haber sequía, pues de un principio, aplíquenlo ya no en ese momento, porque a lo mejor ya no les da tiempo. Se instaló la sequía y ustedes quieren resolverla aplicándole foliarmente el silicio. No, ya las hojas están flácidas, ya no realizan la función de absorción nutrimental. Están flácidas para evitar la pérdida de agua. No, eso era antes, para evitar precisamente esa pérdida de agua exagerada. Entonces, ustedes imagínense un silicato de potasio. Desde el principio, en una planta, protegerá contra plagas y enfermedades, porque el potasio también tiene mucho que decir, y contra la sequía. Esta es las ventajas y recomendaciones del silicio. Vamos a quedarnos hasta déjenme ver, hasta otra función. Ya después vemos cómo resolvemos y cómo manejamos el silicio en la siguiente clase. Ahorita nos quedamos con todas las ventajas del silicio. Entonces el silicio también mejora la fotosíntesis. ¿Por qué si hace tantas cosas? No lo hemos declarado como nutrimento esencial. Es lo que se preguntan varios. Pero dejemos que se resuelvan los problemas de la esencialidad en el ámbito que le corresponda, y nosotros, mientras tanto, utilicemos el silicio para obtener ventajas, como favorecer la fotosíntesis también. Tenemos las hojas más erectas, entonces no se van a sombrear tan fácilmente. De hecho, este es un mecanismo que tienen varios híbridos. Ya lo hicieron de esa manera, pero aunque no sea híbrido, con el silicio puede tender hacia eso, a que tenga las hojas más paradas. Captará más luz solar, pero también el silicio tiene que ver con la protección y el engrandecimiento del aparato fotosintético, que es el 2, 3 y 4. Por ejemplo, una protección contra los UV. Los fitolitos que decíamos que se construyen entre la epidermis y la cutícula, impedirá
que penetren innecesariamente los rayos ultravioleta. Si entran, también estos ultravioleta generan los superóxidos. Hay muchas recomendaciones para que nosotros nos protejamos de los ultravioletas. Los protectores solares, ¿por qué hacen daño? Pues también a la planta. La planta, ¿qué es lo que hace para protegerlo? Es esto. Esto es vidrio. Vidrio de protección contra la luz y principalmente el componente ultravioleta. Si es así, entonces el aparato fotosintético estará funcionando más tiempo y produciendo fotosintatos. Les decía yo que el arroz, hasta aquí nos vamos a quedar. Ya después sigue. Esto es solamente un ejemplo de las investigaciones que hay en 2017. Ya demuestran que hay incremento en el rendimiento en el arroz. ¿Cómo no lo va a ver? Sí, es nutrimento esencial. Pero no solamente eso, sino que mejoró la absorción de otros nutrimentos, mejoró el contenido de proteínas, es decir, son investigaciones que van sumando diferentes efectos del silicio, ya más específicos, no tan generales como los que vine mencionando. Aquí son, mejora la absorción nutrimental, mejora el contenido de proteínas, etcétera. Muy bien, hasta aquí nos quedamos entonces y después vemos dónde habrá deficiencias. ¿Cuándo tenemos clase? Déjenme ver. La clase siguiente con ustedes sería en el quinto 4. Mañana, digo el jueves. El jueves a las 9 de la mañana. No vayan a faltar porque vamos a decir ahí cómo aplicar silicio y con qué aplicar silicio. Dejamos 2 minutos para preguntas. Debimos de haber dejado más, pero pueden guardar las preguntas para la siguiente clase, para que les dé oportunidad de conectarse a las 10:30 con su siguiente clase. O a menos de que tengan una pregunta rapidita, adelante. Yo, profe, yo tengo una pregunta rapidita. Eso. Nada más para recordar, ¿qué eran los fitolitos, profe? Óxido, es vidrio. Es vidrio. Es vidrio. Pero ¿cómo le hizo la planta para saber cómo hacerlo? Ese es el misterio. Si no es nutrimento esencial, ¿cómo lo hizo para poder eso que va fluyendo en el xilema, floema, construirlo, hacerlo vidrio? Eso es un misterio todavía. Este es óxido de silicio. El vidrio que ven ustedes en su ventana es óxido de silicio. El que ven aquí es óxido de silicio. Entonces tendrá la dureza del vidrio que tiene su ventana. Muy bien, muchachos. Nos vemos el jueves a las 9. Que pasen buen día y vayan a conectarse a la siguiente clase, por favor.